Buenos días a todos, bienvenidos a nuestra webinar del día de hoy. Mi nombre es Sofía López, soy supervisora del área de mesa ayuda y voy a estar acompañando a Mariel Saldivia, quien va a estar dando nuestra webinar del día de hoy. El tema es conciliación asistida, esta es la segunda parte. La semana pasada vimos la primera. Cualquier duda que haya sobre la primera parte va a estar disponible en nuestra aula virtual. También puede consultar ahí que hay material disponible. Lo que vamos a estar dando el día de hoy es importación de extractos bancarios, la ejecución de la conciliación asistida, identificación y conciliación automática de movimientos, generación automática de movimientos desde el sistema y buenas prácticas para una conciliación eficiente. Le paso la palabra a Mariel para que comience con nuestra capacitación. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Mariel, como bien dijo Sofi. En el día de hoy vamos a continuar con las capacitaciones que venimos brindando sobre conciliación bancaria asistida. Sí, vamos a ir a una segunda etapa en esta webinar que vamos a brindar. Lo que corresponde a conciliación bancaria asistida, como les comentaba, vamos a hablar en el día de hoy del proceso completo de conciliación, que lo vamos a manejar en una segunda parte. En la primera capacitación, en la primera webinar, estuvimos hablando de la importancia de lo que son los parámetros para definir tanto importes máximos a definir entre movimientos de Chess ERP contra movimientos del extracto bancario y movimientos o importes máximos cuando yo hago el cierre de la conciliación bancaria asistida. También estuvimos hablando de los tipos de movimientos bancarios, que vamos a ver que tenemos dos tipos, son movimientos reservados del sistema y movimientos no reservados del sistema. Los movimientos no reservados son los que creamos nosotros manualmente y que podemos utilizarlos para ingresos manuales dentro del resumen de cuenta y conciliación, y los movimientos que son reservados no, son movimientos que vienen definidos del sistema, que se utilizan para cobranzas, depósitos. O sea que esos movimientos no pueden utilizarse para ingresos manuales. También estuvimos hablando de las parametrizaciones de plantillas de importación de extractos bancarios. Estas son estructuras que yo les indico al sistema para que me permita luego la importación del extracto bancario, que es lo que vamos a estar viendo hoy. Y definimos también crear reglas, que son las sentencias que a mí me va a indicar cómo poder conciliar de manera más automática, más ágil, y es la que le va a indicar al sistema cómo tomar los movimientos del extracto bancario y conciliarlo o bien crearlos en Chess ERP. Avanzando con esto, vamos a hablar, como les comentaba, del proceso completo de conciliación bancaria asistida. En el día de hoy vamos a tener el siguiente temario, vamos a hablar de importación de extractos bancarios, la ejecución de la conciliación asistida, la identificación y conciliación automática de los movimientos, generación automática de movimientos desde el sistema. Y por último, vamos a hablar de buenas prácticas para una conciliación de que sea de manera eficiente. Eso es lo que vamos a estar hablando en el día de hoy. Teniendo un panorama más general, igualmente ahora vamos a pasar a Chess ERP, pero vamos a hablar del flujo de importación del extracto bancario. En primera instancia tenemos que seleccionar la cuenta bancaria con la que voy a estar trabajando. Voy a definir una fecha, donde se debe indicar la fecha correspondiente al extracto o al periodo que voy a necesitar procesar. Luego vamos a procesar desde el botón mismo procesar para iniciar el proceso. Importar el extracto, ¿sí? Desde el botón importar extracto. Vamos a seleccionar la plantilla, que era lo que estábamos hablando antes. Seleccionamos nuevamente el extracto bancario, que recuerden que lo vamos a descargar del banco, ¿sí? Esa descarga después tiene que estar ajustada a una planilla de importación, que va a ser la estructura que a mí me va a servir para importar el extracto, ¿sí? Tengan en cuenta que los bancos tienen diferentes formas de importación o exportación del extracto bancario, por eso necesitamos planillas para que nos ordenen y nos estructuren esa información. Luego vamos al acceso de la conciliación asistida, que es el finalizado el proceso, el sistema mostrará automáticamente una pantalla dual de conciliación asistida, donde se podrá continuar con los siguientes pasos del flujo. Y en esta pantalla dual se van a proceder a controlar los movimientos propuestos por el sistema y trabajar con las reglas que establecimos previamente para la plantilla creada. Tengo abierto acá Chess ERP Web,
Tengan en cuenta que la conciliación bancaria asistida es una herramienta más que sumamos a la conciliación que nosotros hacemos normalmente. En versiones anteriores o igualmente hoy en día podemos elegir si seguir haciéndolo manual, como lo venimos realizando en versiones anteriores, o a través de la conciliación bancaria asistida. Vamos a ir a conciliación bancaria, al resumen de cuenta y conciliación, y acá, como había explicado antes, vamos a seleccionar el banco con el cual voy a estar trabajando. En este caso vamos a tomar, por ejemplo, este banco. Fíjense que yo acá tengo definida una fecha, un rango de fechas, ¿sí? Que esto después puede llegar a cambiar cuando yo importe el extracto bancario. Voy a abrir una pestaña al lado, así les muestro. Yo tengo para este banco creada las siguientes plantillas y reglas. Se los muestro acá para que tengan en cuenta que lo pueden trabajar de esta misma forma o como a ustedes les queda más cómodo. Desde la gestión y plantillas y reglas, voy a trabajar en el día de hoy con esta plantilla, la plantilla de capacitación, ¿sí? Fíjense que nos va a dar un detalle y cómo está esa plantilla, si está anulada y si es una plantilla de descarte automático. Tengo todas estas reglas creadas. Una vez que yo tengo la plantilla definida y las reglas creadas, voy a ir a la parte de importar el extracto. Desde acá yo voy a poder seleccionar la plantilla, ¿sí? Fíjense que me van a aparecer todas las plantillas que yo ya tengo definida previamente. Desde el botón más puedo crear una nueva plantilla y me va a llevar nuevamente al asistente para la creación de plantillas de extractos bancarios. Y más abajo voy a tener el código de la plantilla que estoy importando, el usuario que lo está realizando, la plantilla de cómo es el nombre, digamos, el extracto que estoy importando, la fecha desde y una fecha hasta, que tengo los movimientos dentro de esa plantilla, la fecha de importación y el estado, ¿sí? El estado puede ser en curso, puede estar finalizado o puede estar eliminado. Tengan en cuenta que para esto no necesito una seguridad, ¿sí? Sino que el usuario puede venir y puede continuar con lo que otro usuario estaba realizando. Si yo voy a las acciones, desde el botón continuar, van a ver que me va a abrir la pantalla dual. De este lado voy a tener, del lado izquierdo voy a tener los movimientos del ERP, desde el resumen de cuenta y conciliación, y del lado derecho voy a tener los movimientos del extracto bancario, es decir, lo que yo importé a través del extracto bancario. Desde acá, en la parte de arriba, en la parte superior, voy a tener las fechas desde y hasta. Fíjense que esto se me va a ajustar dentro de los movimientos que yo tengo en el extracto bancario. O sea que eso lo voy a tener definido de esta forma. En la parte de arriba voy a tener los conciliados previamente, tengo un botón de buscar, tengo un botón de actualizar, tengo la posibilidad de exportar a Excel lo mismo que estoy viendo desde esta visualización, el autoajustar columnas y el restablecer columnas. De esta parte, digamos, de la parte del extracto bancario, tengo la posibilidad de buscar movimientos. Para lo que es los movimientos bancarios, ¿sí? Fíjense que acá arriba yo tengo los filtros del movimiento, tengo todas estas tarjetas que me van a indicar cómo están esos movimientos dentro del extracto bancario. Cuando vamos a lo que son los movimientos pendientes, van a ser movimientos que me muestran a través de movimientos que no tienen una regla definida, o movimientos que no tienen coincidencia. Es decir, el sistema me los va a dejar desde esta forma como pendientes, porque no hay una regla que los defina y no hay algo que indique la regla que lo concilie o que lo tenga como propuestos. Estos son todos movimientos del extracto bancario que, como les digo, no tenía una regla definida. Si nos vamos a los movimientos conciliados, van a ver que yo tengo acá estos movimientos que están conciliados y estos corresponden a movimientos que fueron tomados a través de una regla. Si les muestro desde esta pantalla, van a ver que este movimiento, por ejemplo, el detalle es impuesto, o sea que si yo voy a la regla y consulto, van a ver que la regla llamada de nombre impuesto me lo va a mostrar, me va a buscar en el extracto bancario la palabra impuesto y me lo va a relacionar con el movimiento del ERP, que sería impuestos bancarios. Para que sea un movimiento conciliado, o sea, para que esté en la tarjeta de conciliado, tengan en cuenta que lo tengo que tener definido como crear automáticamente un movimiento, no, ¿sí? O sea que la diferencia por ahí es que estos son movimientos que me los concilia, que me los busca dentro del extracto bancario y que me busca la coincidencia dentro del ERP y me los relaciona. Fíjense que si yo hago clic en uno de ellos, me va a mostrar sobre cuál está relacionado.
Entonces, teniendo esta regla definida, cómo crear movimiento no, lo voy a asociar a este movimiento bancario que es el impuesto y ahí me lo va a llevar a los movimientos conciliados. Se los muestro en el extracto bancario para que vean. Fíjense que acá lo que hizo el sistema es leerme la palabra impuestos, ¿sí? O sea, la palabra impuesto que yo dejé definida en esta regla. O sea, lo que hizo el sistema es buscarme esa palabra dentro de lo que es el extracto bancario y me lo relacionó, me lo concilió con un movimiento, con el mismo importe, con la misma fecha, dentro de lo que es Chess ERP. Para que esto suceda, para que sea un movimiento conciliado, tengo que tener una regla definida y esa regla no tiene que tener para que cree el movimiento. Tengo otro movimiento también para que lo vean que es depósito, que es lo mismo. Fíjense que en la regla yo dejé definido para que me lea el depósito, ¿sí? O sea, acá me lo leyó en el extracto bancario, me lo leyó como depósito también. Fíjense, tengan en cuenta esto, que por ahí son datos a tener en cuenta o por ahí buenas prácticas. Fíjense que acá lo tengo como un tilde en la O, o sea que yo lo copié exactamente tal cual a esto, para que me lo busque en el extracto bancario, ¿sí? Este también me lo concilió, si yo hago clic en conciliados, o sea, si busco me va a indicar a qué movimiento lo tengo relacionado. Esto con respecto a las tarjetas de conciliados. Si vamos a las tarjetas de propuestos, la gran diferencia que tengo yo con propuestos es que las reglas de propuestos son los que me crea automáticamente el movimiento en Chess ERP. Esa es la gran diferencia con los conciliados y los propuestos. Si yo voy a mostrarles, por ejemplo, esta regla que me habla de pagos, fíjense que yo la tengo definida acá, y van a ver que esta regla me indica que va a buscar en el extracto bancario la palabra pago y me lo va a relacionar dentro de Chess ERP con pagos de servicios. En este caso, para que sea un movimiento propuesto, yo tengo que indicar que me crea automáticamente el movimiento. Esto por ahí hay que utilizarlo, si ustedes ven la ayuda, se indica utilizarlo con precaución. ¿Por qué? Porque esto lo que hace es automáticamente leerme en el extracto bancario la palabra pago, o sea, me va a tomar todos los que sean pago y me los va a crear automáticamente en Chess ERP, en el resumen de cuenta y conciliación. O sea que eso hay que por ahí tener cierta precaución para el uso, porque cuando yo cierro la conciliación ya me los crea automáticamente en Chess ERP. Si ustedes desean que eso suceda, lo pueden configurar a la regla como crear movimiento automático sí. Eso es para los propuestos. Para los descartados, fíjense que yo tengo 3 tipos de descartados, voy a tener 3 tipos de descartados, pueden ser descartados manualmente, descartados duplicados o descartados automáticamente. Les voy a mostrar con uno en particular, si yo me voy a un pendiente, por ejemplo, y tomo, no sé, este movimiento, fíjense que se me habilita automáticamente en el panel de herramientas 2 opciones. Si yo elijo la opción de descartar movimiento, me va a generar una advertencia indicándome que si está seguro que deseo descartar estos movimientos, si yo hago clic en sí, me los va a llevar a descartados. Fíjense que me los va a marcar con la letra M, porque los descarté manualmente. Pero tengan en cuenta que los movimientos descartados pueden ser de 3 opciones. Yo puedo, igualmente, a este movimiento, si yo lo selecciono, puedo volver a recuperar ese movimiento, me lo va a volver a llevar al pendiente, y desde esta opción puedo limpiar la selección o directamente lo dejo ahí en descartado y no va a ser tenido en cuenta para el cierre de lo que es la conciliación bancaria asistida. Es decir, los movimientos descartados no me van a sumar al saldo que yo tengo acá abajo, sino que son movimientos justamente descartados. Lo voy a dejar ahí por el momento. Fíjense que dentro de las tarjetas tenemos una última tarjeta que habla de todos, ¿sí? Que va a ser la suma de todo lo que yo tengo en pendientes, conciliados, propuestos y descartados. O sea que en la suma de todos voy a ver todo el proceso de la sumatoria de todos los filtros. Si nos vamos al panel de herramientas que está en la parte central, van a ver que tengo la posibilidad de crear reglas, ¿sí? O sea, si yo puedo crear las reglas desde las planillas, desde gestionar planillas y reglas, o sea, las puedo crear desde acá mismo, desde el botón más, o bien puedo crearlas desde esta opción, desde crear reglas.
Lo siguiente que vamos a visualizar es, por ejemplo, si yo tomo este movimiento del extracto bancario y lo voy a relacionar con este movimiento, fíjense que se me habilita automáticamente este botón que habla de vincular movimientos, ¿sí? Esta vinculación de movimientos yo puedo hacerla de una, de una a varios o de varios a varios. Tengo varias opciones. Yo pongo vincular, el sistema me va a indicar una advertencia y me va a indicar si quiero continuar con la relación, si pongo que sí, si pongo sí crear reglas, o sea que si yo creo esta regla me va a leer todos los movimientos similares y me los va a conciliar, o no, y vuelve a la pantalla anterior. Vamos a poner que sí, y van a ver que ya me lo va a llevar a lo que es el movimiento conciliado. Teniendo en cuenta esto, fíjense que si yo selecciono el mismo movimiento que concilié antes, me va a habilitar la opción de desvincular los movimientos. Si yo elijo desvincular movimientos, me va a indicar que me los va a dejar nuevamente en pendientes. O sea que si yo pongo la opción que sí, van a ver que vuelve a la opción de pendientes. Puedo limpiar la selección. Y después la otra opción que tenemos dentro del panel de las herramientas es crear el movimiento. Esto me abre la misma pantalla o la misma opción que cuando yo creo movimientos manualmente dentro de la conciliación. O sea, es exactamente el mismo movimiento y tiene la misma acción. O sea, cuando yo creo este movimiento acá, me lo va a mostrar dentro de los movimientos del ERP y me genera las mismas acciones que cuando yo creo movimientos normalmente en la conciliación bancaria, digamos, manual. Eso es lo que corresponde al panel de herramientas y las opciones que yo tengo disponibles. Desde acá tengan en cuenta que tengo los filtros y que me muestran a través de diferentes tarjetas los estados en los que se encuentran los movimientos del extracto bancario. Y desde acá yo tengo más opciones para ir conciliando manualmente, creando movimientos o descartando. Continuando con el proceso de conciliación, digamos, quiero mostrarles esto, que son cuestiones por ahí a tener en cuenta cuando hablábamos de los parámetros máximos para definir. Tengo este ejemplo donde yo tengo una transferencia que es de 112 pesos y quiero relacionarla con esta transferencia que habla de 100 pesos. Yo tengo una regla creada, por ejemplo, esta regla que habla de transferencias. Si prestan atención más acá abajo, yo tengo el importe, lo dejé como aproximado, en 9 pesos de diferencia. Yo tengo en el extracto bancario, si me voy a esa transferencia, me indica que tengo 112, o sea, lo estoy conciliando por una diferencia de 12 pesos en este caso. Fíjense que el extracto habla de 112 y yo en los movimientos del ERP lo tengo con 100 pesos. Tengo una regla que me indica que tengo 9 pesos como máximo de diferencia entre ellos. Si yo quiero conciliar estos movimientos, voy a vincular estos movimientos. El sistema lo que me va a indicar es que tengo una diferencia y si continúo con la diferencia entre ambos montos quedará pendiente de conciliación. Tengo 3 opciones también. Tengo como sí y sí crear regla o no. La misma acción sucede. Si yo sí crear reglas, me los va a conciliar. O sea que esto tengan en cuenta que me está superando el parámetro de que tengo definido en la regla, pero si yo voy a los parámetros de la tesorería, que es lo que habíamos definido en un principio, van a ver que acá tengo configurado para que el importe máximo sea de 20 pesos. O sea que en esta relación yo voy a poder relacionarla, ¿sí? Y el sistema me lo va a mostrar desde esta forma como conciliados. Ahora, ¿qué pasa con este movimiento donde tengo 125 pesos de diferencia? Si bien yo tengo en la regla que sea 9 pesos la diferencia, o sea que esto, digamos, supera la regla, fíjense que yo tengo acá 20 pesos como máximo. Si yo elijo relacionarlos con el movimiento que tenía antes, voy a desvincular estos para que me vuelva a traer como pendiente. Si yo elijo relacionar este movimiento con el de 100 pesos que yo tenía dentro de los movimientos del ERP, me va a indicar que tengo una diferencia y si yo pongo que sí, el sistema me va a dar un error, porque en este caso me está superando el importe máximo que yo tengo entre diferencias. O sea, acá no voy a poder conciliarlos ni siquiera manual. O sea, la única opción que tengo yo en este caso es crear el movimiento. No voy a poder conciliarlo manualmente,
Si yo destildo, me va a habilitar la opción de crear el movimiento o descartarlo. Son las únicas dos opciones que yo voy a tener. Si yo tuviera un movimiento de 108 pesos, por ejemplo, ahí sí automáticamente me los va a conciliar y me los va a mostrar como conciliados. Pero en estos casos que estamos hablando de diferencias de 12 pesos o de 25 pesos, la diferencia que voy a tener es que acá lo voy a poder conciliar manualmente porque está dentro del rango del parámetro, y en este caso que supera el rango, no lo voy a poder hacer. O sea, las únicas opciones son crear movimiento o descartarlo. Eso es por ahí para tenerlo en cuenta cuando tengo relaciones o cuando quiero generar relaciones con movimientos del extracto bancario y movimientos del IRP. Por eso es importante tener la parametrización bien definida y tener en cuenta esos rangos, digamos, de diferencia. Fíjense que más abajo, ¿sí? A la izquierda, tengo tres opciones que es finalizar y guardar, volver o descartar el extracto. El sistema lo que va a hacer es, hasta que yo no defina qué pasa con esos pendientes, no me va a habilitar la opción de finalizar y guardar. O sea, yo necesito definir de alguna forma qué voy a hacer con estos pendientes. Si los quiero conciliar manualmente, si los quiero crear una regla y que me los concilie automáticamente, si quiero generarlos automáticamente en los movimientos del IRP o si quiero descartarlos. Tengo que definir algo con estos pendientes, que en este caso son 4. Yo en mi caso, por ejemplo, los voy a tomar a todos y los voy a descartar. Me va a indicar la advertencia. Si yo los tomo, fíjese que ya me los descartó. Y acá van a ver el descarte, que es el descarte automático, que es lo que le comentaba hoy sobre los 3 tipos de movimientos descartados. Fíjense que ahora ya me habilitó la opción de finalizar y guardar porque ya estoy en pendientes, ¿sí? Ya tengo pendientes 0. Entonces, finalizar y guardar. Y yo puedo finalizar y ya me concilia los movimientos que tenía como conciliados y como propuestos. Si yo pongo volver, el sistema va a volver a la pantalla anterior y voy a volver a esta pantalla. Si yo quiero volver a la conciliación que estaba haciendo, desde el botón play voy a poder continuar. Y descartar el extracto, tengan en cuenta que me descarta todos los movimientos y todo lo que yo estuve trabajando, ¿sí? O sea, me va a sacar los filtros que yo tenía, me va a sacar los descartados, los pendientes y demás, me los va a mostrar directamente como en 0, ¿sí? Así que descartar el extracto también vuelve todo atrás. Voy a poner finalizar y guardar. Y me está indicando si quiero finalizar con el extracto número 14, le voy a indicar que sí. Y acá van a ver que me van a quedar los movimientos como ya conciliados, ¿sí? Con el tilde de la conciliación. Antes a esto lo hacíamos manual, ahora a través de las reglas que definimos ya podemos conciliarlos de manera automática. Esto sería para lo que corresponde a la conciliación bancaria, digamos, de una planilla de importación de extracto. Ahora vamos a ver una planilla de importación de extracto de descarte de movimientos, que es por ahí lo que sirve más a la hora de liquidar, porque esta planilla lo que hace es leerme las transferencias que yo tengo de las personas que realizan las cobranzas y me realiza las transferencias directamente. Fíjense que ahora les voy a mostrar, antes no les pude mostrar cómo importar el extracto. Fíjense que yo para este banco tengo definido una plantilla de descarte automático, que se las voy a mostrar desde esta parte. Fíjense que yo acá tengo una plantilla de descarte automático sí. Recuerden que en la semana pasada estuvimos hablando de las planillas de descarte, que lo que me va a hacer es leer exclusivamente las transferencias y me va a descartar los otros movimientos. O sea, no me va a leer los movimientos que son de pagos, los movimientos que son de impuestos, los movimientos que corresponden a depósitos, o sea, nada que tenga que ver con cuestiones que no sean pagos, con acciones que no sean pagos. Para que la planilla de descarte automático sea considerada como tal, debo tildar acá en descartar automáticamente los movimientos bancarios que no cumplen con las reglas definidas, tienen una ayuda que les va a servir para más información. Y la otra cuestión a tener en cuenta es, cuando yo tengo una planilla de descarte, tengo que tener definida una regla que sea para crear automáticamente movimientos sí. Esto tiene que estar definido de esta forma, de una manera obligatoria, para que el sistema lo que haga es leerme las transferencias que me van realizando los vendedores o las personas que realizan cobros en las liquidaciones de repartos, y el sistema lo que hace es crearme esos movimientos en Chess ERP. O sea que por ahí es súper funcional para las personas que lo utilizan
hay distribuidoras que tienen alrededor de 2.000 movimientos de transferencias, entonces ya configurando la plantilla de descarte automático, lo que me permite es importar de esas transferencias y crearlas automáticamente dentro de lo que es Chess ERP, y luego me va a servir para tomarlo como medio de cobro de la liquidación, ¿sí? Así que eso está muy bueno para que lo puedan usar. Si yo voy a importar el extracto, voy a tener que seleccionar la plantilla de descarte automático. Fíjense que yo la selecciono y voy a seleccionar importar. Me va a llevar nuevamente a seleccionar el libro de Excel que voy a estar importando. Voy a seleccionar esta acá y me va a llevar a descartados los movimientos que no son, digamos, del banco, ¿bien? Que no están descartados. Fíjense que lo que me va a hacer el movimiento, digamos, la conciliación bancaria asistida es, a través de esta regla, les voy a mostrar el Excel que tengo generado para la plantilla de descarte automático. Este es un Excel que generé, digamos, para esta presentación. Fíjense que este Excel, que simula un Excel que yo me descargo, digamos, del banco, tiene transferencias, tiene débitos y tiene pagos. Yo lo que le indiqué a través de la regla es que me lea la palabra transferencia y que me la relacione dentro de Chess ERP a través de cobranzas de crédito bancario, y obviamente, al ser una planilla de descarte automático, le indiqué que me cree esos movimientos en Chess ERP. Teniendo en cuenta esta regla, lo que va a hacer el sistema cuando yo importo el extracto bancario es mostrarme los movimientos como propuestos. Es decir, estos movimientos que yo importé, me los crea en los movimientos del ERP. Estos movimientos no existen en el ERP, sino que lo está leyendo del extracto bancario y me lo está creando automáticamente dentro de Chess ERP. Fíjense que si yo voy tildando, me va mostrando a qué está relacionado o a qué me lo está creando. Los movimientos descartados son los que no están dentro de las cobranzas, o sea, los que me los descarta automáticamente, por eso me los muestra con la letra A, porque corresponden a movimientos que son pagos de tarjeta, o en este caso, fíjense que yo también en la regla indiqué que me valide cliente. Esto por ahí está muy bueno para que lo puedan usar, porque dentro del extracto bancario, fíjense que algunos bancos tienen la posibilidad de un identificador. ¿Esto qué me va a permitir? Me va a permitir leer el mismo quit, quill o DNI del cliente que yo tengo cargado en el maestro de clientes, y me los va a validar como un cliente, ¿sí? Ahora les voy a mostrar cómo aparece dentro de la liquidación. Entonces, si yo pongo para que valide cliente, y si tengo en mi extracto bancario que yo descargo del banco los clientes definidos a través de quit, quill o DNI, lo que me va a hacer el sistema es leerlos y me los va a mostrar como propuestos y me los va a mostrar dentro de la liquidación. Tengan en cuenta esto, que sí, lo que tenemos que tener es, dentro del maestro del ERP, tengo que tenerlo igual que como lo tengo definido en el extracto bancario, ¿sí? Para que esto pueda suceder, para que pueda conciliarlos y tomarlos. O sea, lo tengo que tener de la misma manera, ¿bien? Con el mismo número, ya sea de quit, de quill o de DNI. En el caso de que sea DNI, me va a leer los números que tengo en el medio, ¿sí? Si yo, por ejemplo, tengo este cliente creado en el maestro de clientes como este número de DNI, me va a leer estos números del medio, ¿sí? Así que eso a tenerlo en cuenta por ahí cuando tengo la posibilidad de identificar a los clientes. Me los va a mostrar entonces. La gran diferencia que yo tengo contra una planilla de descarte automático y una planilla de las que estuvimos viendo anteriormente es que los movimientos que no encuentra una coincidencia me los va a mostrar como pendientes, y en la planilla de descarte automático directamente me los descarta. Me va a leer solo lo que dejo como transferencia. Fíjense que yo voy a finalizar y guardar. Me va a indicar nuevamente que está a punto de finalizar el extracto. Antes de finalizar, quiero mostrarles esta parte. Fíjense que en la parte de abajo tenemos el saldo final, el saldo inicial, perdón, el saldo de cierre y los no conciliados. También tengo la misma opción dentro de lo que es el movimiento del extracto bancario. Esto me sirve para ir teniendo una visualización previa de los movimientos que yo voy teniendo entre uno y otro. O sea, los movimientos que voy teniendo del extracto contra los movimientos que voy teniendo del banco, ¿sí? O sea, hablan de eso estas tarjetas. Si yo finalizo y guardo,
Fíjense que voy a dejar en sí para que me los finalice. Me los va a crear automáticamente a todos los movimientos. Me va a indicar el número del extracto sobre el cual yo estuve trabajando. Y si yo, por ejemplo, voy a una liquidación, les voy a mostrar cómo aparece. Por ejemplo, voy a tomar esta liquidación y voy a tomar la carga 2095. Fíjense que yo acá generé esta como ejemplo para mostrarles. Y si yo cierro la liquidación, voy a cerrar la liquidación, si voy a las transferencias bancarias y si selecciono la parte acá de seleccionar, fíjense que me va a traer o sea, a través del extracto, de la importación del extracto, los conciliados sí, voy a tener los mismos movimientos que yo creé cuando generé la conciliación bancaria y lo que me va a permitir es tomarlas directamente dentro de lo que es el medio de cobro de la liquidación. Así que eso por ahí está bueno para que lo puedan usar porque solamente con tildar los que yo ya importé a través del extracto bancario, directamente las voy tomando y ya no las tengo que cargar manualmente. Obviamente sigo teniendo la opción de cargarlas manualmente a las transferencias, pero teniendo esta posibilidad de utilizarlo a través de la importación del extracto bancario, ya directamente con el clic solamente ya las puedo ir tomando. Tengan en cuenta que yo acá estoy tildando solo clientes de la liquidación, ¿sí? Si yo tuviera dentro de la regla, o sea, en este caso me está leyendo el cliente, que sería el cliente 2, me lo está leyendo con el DNI que yo tengo definido. En este caso, este cliente tiene este DNI, ¿sí? Fíjense que va a tener este DNI, me lo está identificando. Me está identificando el banco, la fecha y el importe. Si yo voy seleccionando, me permite ir tomando esas conciliaciones. Si yo dentro de lo que es la regla que tengo definida, si yo tengo para que no me valide el cliente, o sea, yo modifico esta regla y indico que no me valide ese cliente, directamente que me traiga todas las importaciones que yo hice a través del extracto bancario. Fíjense que acá me los va a mostrar como propuestos y me está descartando solamente los que no lee como transferencias. O sea, yo le indiqué que lea solamente la transferencia a través del extracto como la palabra clave. No quiero que me valide los clientes y me está leyendo todas las transferencias, obviamente, y me está descartando los que no corresponden. Si finalizo y guardo, me los va a crear nuevamente. En este caso cambió el número del extracto bancario y voy a actualizar la liquidación. Voy a ir al cierre de la liquidación y voy a seleccionar. Fíjense que acá, cuando yo tengo tildado solo clientes de la liquidación, dentro de la liquidación, o sea, no me los muestra porque no estoy indicándole a la regla que me lo valide. Si yo destildo acá, me van a aparecer todos los movimientos que yo creé automáticamente con la importación del extracto, me los va a traer acá con la opción de seleccionarlas también. O sea, tengo esas dos opciones. Si quiero que me valide clientes, y en ese caso me va a validar los clientes que tengan el mismo quit, quill o DNI y que estén dentro de la liquidación, o tengo la opción de que no me valide los clientes a través de la regla, validación cliente no, y voy a poder importar las transferencias y las voy a poder tomar dentro de los medios de cobro, ¿sí? Tengo esas dos opciones. Si el extracto bancario viene, o sea, ya viene definido con el identificador, o yo puedo trabajarlo y desglosar el identificador dentro de lo que es el extracto bancario, esa también es otra opción. Y tengo los clientes creados con el mismo quit o quill en el maestro de clientes, puedo seleccionar esta opción y me va a permitir ir tomándolas. Si no lo tengo definido, directamente en la regla pongo que no y las puedo ir tomando igualmente. Como les comentaba al principio, la idea de la conciliación bancaria asistida es justamente para esto, para agilizar el proceso de liquidación, de conciliación bancaria justamente, y agilizar también el cierre, los medios de cobro de la liquidación, ¿sí? Como les comentaba, tenemos distribuidores que por ahí generan 2.000 transferencias y las tienen que ir cargando manualmente, entonces esto está muy bueno porque directamente descargan el extracto del banco y van tomándola a través de las reglas que creamos, ¿sí? Tengan en cuenta que
la plantilla de descarte automático tiene que estar bien clasificada como tal y tiene que tener sí o sí una regla que me cree automáticamente los movimientos. Estuvimos hablando entonces de lo que vamos a ver a través del flujo, que es lo mismo que estuvimos hablando. La gestión de la conciliación asistida es analizar movimientos visualizados a través de dos grillas, como estuvimos hablando recién. Del lado izquierdo voy a tener los movimientos del IRP, del lado derecho voy a tener los movimientos del extracto bancario que importé. Voy a filtrar por estados la clasificación de los movimientos. Como les comentaba, los pendientes son aquellos que no tienen alguna regla definida o alguna, digamos, algo que esté igual dentro de los movimientos del IRP. Son movimientos sin propuestas, digamos. Los conciliados son los que concilio a través de reglas y que no son para que se cree el movimiento. Los propuestos sí son los que están definidos a través de reglas, pero que yo defino que me cree el movimiento, entonces me lo muestra como un movimiento posible para crear dentro del IRP. Los descartados que tenemos que tener en cuenta que son 3 descartados, los manuales, los duplicados y los automáticos. Y en la tarjeta de todos que está la sumatoria de todos los filtros. Después tenemos que tener en cuenta que debemos controlar los saldos, o sea, como les comentaba, debemos ir viendo los saldos finales, los saldos iniciales y los saldos al cierre. La gestión de los movimientos, donde nos permite a través del panel central vincular movimientos de manera manual automática, de uno a uno, de varios a varios o de uno a varios. Crear reglas de conciliación, desvincular movimientos, crear movimientos manuales, que esto es igual que cuando yo creo un movimiento dentro del resumen de cuenta y conciliación, y descartar el movimiento del extracto que me vuelve todo al principio. Tenemos que revisar los pendientes para poder finalizar la conciliación. O sea, teniendo movimientos pendientes, el sistema directamente me deja grisado el movimiento de finalizar y guardar. Y finalizar la conciliación, donde voy a seleccionar la opción de finalizar y guardar cuando los saldos coinciden, ajustar y finalizar cuando hay diferencias dentro de la tolerancia. O sea, si yo hago un ajuste, este ajuste tiene que estar dentro del parámetro que yo definí al principio. ¿Sí? Si no está dentro de ese parámetro, no me va a permitirlo. En el caso de que esté dentro de los parámetros y ese ajuste no supere ese máximo que yo tengo definido, si llega a haber una diferencia, me lo va a mostrar dentro del resumen de cuenta y conciliación como un ajuste, como un movimiento de ajuste. ¿Bien? Eso es para que lo tengan en cuenta. Después tengo la opción de volver, que voy a volver a la pantalla inicial y puedo continuar luego con la conciliación que venía trabajando, o tengo la posibilidad de descartar el extracto, que lo que me hace es anular el proceso. ¿Bien? Los errores por ahí más comunes que estuvimos viendo dentro de la conciliación es no seleccionar ambos registros, o sea, dentro del IRP y del extracto no se habilita la vinculación ya sea de manera manual, y la solución es seleccionar al menos un movimiento de cada lado, ¿sí? Tengan en cuenta que pueden ser uno a uno o varios, eso es como quieran relacionarlo. Sería una conciliación más que nada manual en este caso. Diferencia de importes, o sea que estén fuera de la tolerancia, que haya una falla en la conciliación automática, y la solución sería revisar el rango de tolerancia que yo definí en un principio en los parámetros o aplicar algún ajuste si es que corresponde. No revisar los movimientos propuestos. Tengan en cuenta, como les comentaba, que es de uso por ahí con precaución, porque los movimientos propuestos, una vez que yo lo defino a través de las reglas, tengan en cuenta que me los va a crear automáticamente dentro de lo que es el resumen de cuenta y conciliación. O sea que es importante que los visualicemos y los controlemos que estén correctamente definidos, digamos. Y confundir descartar extracto con descartar movimiento con descartar extracto. El movimiento me lo descarta, es un registro simplemente, y descartar el extracto me descarta todo el proceso. O sea, todo lo que yo venía conciliando, ya sea de manera manual o a través de reglas, vuelve a cero cuando yo descarto el extracto. Y el usuario sin acceso al módulo. Puede pasar que no tengamos acceso a ese módulo. Tengan en cuenta que para verificar esta seguridad debo ir a seguridad, operaciones bancarias y conciliación. Esa sería la seguridad que yo debo tener como usuario. ¿Bien? Las buenas prácticas que recomendamos para la importación de movimientos en Chess ERP
es tener en cuenta que tenemos un límite de registro, actualmente está establecido en 3.000 registros, o sea, es lo que soporta actualmente el sistema para realizar las conciliaciones de manera automática. Tenemos que tener en cuenta que las configuraciones de las columnas de los importes deben estar clasificadas como números, deben estar configuradas como valor numérico, formato numérico. Tenemos que evitar los formatos de texto, los símbolos de monedas o separadores incorrectos que puedan generar un error en la lectura cuando yo importo el extracto. El formato de las fechas también, de la misma forma, tiene que ser un formato de fecha corta, ¿sí? Para que me los lea correctamente. Debemos tener reglas claras y bien definidas. Es fundamental que las reglas de importación estén claramente definidas, validadas previamente. Por ahí recomendamos tener pocas reglas y que éstas sean claras en vez de tener muchas reglas y que genere por ahí confusiones y que no podamos darnos cuenta a qué corresponde cada una. ¿Bien? Y el uso de validador de clientes, en caso de utilizar valida cliente sí, que es lo que les comentaba en la regla, tener en cuenta que el quit debe coincidir exactamente con el registrado en el maestro de clientes, ¿sí? Tengan en cuenta que me va a leer quit, quill o DNI. En el caso de que sea DNI, me va a tomar los datos del centro, digamos, los datos centrales del DNI y me los va a buscar en el maestro de clientes. No deben existir diferencias en números, formatos o caracteres, ya que esto puede impedir la validación. Bueno, esto sería todo lo que estuvimos hablando con respecto entonces a la conciliación bancaria asistida, ¿sí? Tengan en cuenta que toda esta misma información la tenemos también dentro de lo que es el aula virtual. Y ahora le voy a pasar la palabra a Sofi para que pueda continuar. Bueno, muchas gracias Mariel por la capacitación. Vamos a dar unos minutos ahora para responder consultas si es que las hay. Les sugerimos que vayan levantando la mano, las vayan escribiendo por el chat, así vamos a ir respondiendo. Recuerden que en el aula virtual van a encontrar material disponible sobre la configuración de la conciliación para que lo puedan repasar y volver a visualizar si haya quedado alguna duda. Bien, ahí estaba viendo una de las consultas que nos hacía Rosario en el caso de que la transferencia se realice desde un quit que no coincida con el que tenemos registrado, ¿se puede realizar la conciliación manual? Sí, la podés realizar, Rosario. Ten en cuenta que por ahí habría, en ese caso, habría que verificar cómo está, si tenés una regla generada para que valide o no valide cliente. O sea, tenés que verificar bien esa configuración de esa regla, si esa regla está bien clasificada, digamos, y esto tener en cuenta de que coincida el mismo quit con lo que tenés en el maestro de clientes dentro de Chess ERP. En el caso de que tengas todas esas configuraciones y la quieras hacer manual a la conciliación, podés hacerla tomando el movimiento del extracto bancario y el movimiento de Chess ERP. Vamos a dar por finalizada la capacitación, dado que no hay más consultas. Muchas gracias, Mariel, por la webinar, muy clara, muy completa. Y para quienes hayan quedado alguna duda o vayan teniendo algún inconveniente sobre alguna funcionalidad del sistema, nos pueden escribir a soporte@nextwin.com para que un operador los pueda asistir correctamente. Muchas gracias por la participación y nos veremos en la próxima.